Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Estamos en un episodio más del programa ¿Qué hacer cuándo?, que se transmite todos los miércoles en un horario de 6 de la tarde, pero por el día de hoy es a las 7. Les recordamos que además de este espacio contamos con los días martes el espacio de Cuento con Derechos a las 5 de la tarde. En los días miércoles, además del programa ¿Qué hacer cuándo?, contamos con el Círculo de Mujeres a las 7:30. Los jueves tenemos los diálogos de crianza positiva a las 5 p.m. y los días viernes tenemos Sexualidad Libre de Prejuicios a las 12 del día. Entonces, muchísimas gracias por las personas que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a dar inicio al programa del día de hoy, que tenemos ¿Qué hacer cuando no se respetan las opiniones de niños, niñas y adolescentes, así como sus necesidades? Y contamos con la participación del doctor Jorge Alberto Huerta Cruz, quien es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y me presento con ustedes. Soy Sandra Elizabeth García Reyes y soy quien va a estar acompañando esta conversación del día de hoy. Entonces le cedo la palabra al doctor para que pueda presentarse y darnos un poquito más, hablarnos más de él. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Un gusto de estar contigo y con tus auditorio. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Es como vinimos trabajando durante el mes de abril, hablamos sobre niñas, niños y adolescentes en alusión al día 30 de abril, que es el Día del Niño y de la Niña. Entonces vamos a comenzar partiendo de una pregunta que creo que hemos escuchado bastante, pero quizá no sepamos cuál es el alcance. Entonces quisiera comenzar, doctor, con qué es el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que es el que suele tomarse en cuenta en los procesos jurídicos en los que están involucrados este grupo de la sociedad, ¿no? Entonces, si pudiéramos comenzar con este punto, por favor. Sí, claro. Mira, este es un principio que está reconocido fundamentalmente en un tratado internacional que México ha reconocido, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y que posteriormente ese principio también se ha reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal. Entonces, habría que recordar que hay normas que postulan reglas, pero hay normas que establecen principios. ¿Qué es un principio? Bueno, es una norma que establece un deber que consiste en que las personas obligadas por ese deber tienen que hacer lo que sea necesario para alcanzar ciertos fines, para alcanzar ciertas finalidades. En el caso del principio, ese fin que se busca es que en todas las decisiones que tomen las autoridades, no solo las judiciales, sino las autoridades de cualquier tipo, se privilegie el interés de los niños. Es decir, que cuando una autoridad va a tomar una decisión, debe garantizar que el contenido de esa decisión va a beneficiar el interés de los niños involucrados. Por tanto, también debe abstenerse una autoridad de tomar decisiones que, en lugar de favorecer los intereses de los niños, los perjudiquen. Entonces, esto es un principio que debe guiar todas las acciones de las autoridades. Todas las acciones de la autoridad que puedan tener un impacto en un niño, en una niña o en un grupo de niños, deben pasar por este objetivo de que lo que se decida, sea lo que sea, debe buscar proteger y favorecer lo que le interesa al niño. Y además, se prevé que ese interés por el niño
se tutele en grado supremo. Por eso dice interés superior del niño. ¿Qué quiere decir supremo? Cuando una autoridad toma una decisión, a veces está en la disyuntiva entre favorecer el interés de una persona o el de otra. Entonces, cuando una de esas dos personas que tiene que favorecer a una o a otra, una de ellas es un niño o una niña, debe optar por favorecer el de ese niño o esa niña en frente al interés de un adulto. Entonces, por eso es que debe no solo velar porque las decisiones favorezcan el interés del niño o la niña, sino además que ese interés se tutele por encima de los adultos, ¿sí? Entonces, esto ocurre en los procesos judiciales y pondré un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que una persona tiene un hijo y quiere que ese hijo viva consigo, lo que se llama comúnmente tener la guarda y custodia. En realidad, bueno, tener su cuidado. Y al adulto le interesa eso, porque quiere estar con su hijo. Pero vamos a suponer que ese adulto no está en las mejores condiciones para cuidar del niño. Y el niño estaría mejor viviendo con su mamá, por ejemplo, o con su abuelita. Bueno, ¿a qué hay que darle prioridad? ¿A lo que le interesa al niño, es decir, que viva con la persona más idónea posible, o el interés del adulto, que es legítimo que quiera vivir? Bueno, pues ante esa disyuntiva, el juez tendría que decidir por el interés del niño, porque el interés del niño es superior al del adulto, aunque el del adulto sea valioso. Más o menos así podría yo explicarlo. Muchas gracias, doctor. Sí, existe esta, como creo que problemática de qué tanto es realmente si se está satisfaciendo los derechos de una persona adulta o los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo puede o cómo podemos saber que está siendo respetado este interés superior de niñas, niños y adolescentes cuando están involucrados en ciertos procesos? ¿Existe alguna medida o cómo puede garantizarse este derecho a que se respete tanto lo que necesitan como lo que están opinando, ¿no? Porque puede haber como que a veces estos pensamientos de estas situaciones diferenciadas. Claro, desde luego que es una cuestión compleja poder evaluar si en determinado caso sí se está respetando este principio del interés superior del niño o si no se está haciendo, o también si se está haciendo de la mejor manera posible o se está haciendo con ciertas deficiencias. Y esto tiene que ver, esa dificultad para poder saber si se está cumpliendo con este principio o no se está cumpliendo, esta dificultad proviene a que se tiene que valorar cada caso en lo particular, de tal manera que no hay una regla general que pueda decir, en este caso sí se cumplió y en este caso no. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de explicar, se trata de establecer en cada caso si la decisión que va a tomar o que tomó una autoridad benefició al niño en grado supremo o si no lo hizo. Y para saberlo hay que conocer en cada caso particular cuál es el interés del niño, no en abstracto, sino de manera concreta. Entonces es muy diferente cada caso. Cada caso los niños tienen circunstancias de vida particulares y lo que hay que evaluar es cuáles son sus circunstancias de vida particulares actuales. Después, cómo la decisión de la autoridad modificó esas circunstancias actuales. Y tercero, si esas circunstancias modificadas le resultaron en mayor beneficio al niño o no. Si le resultaron en un mayor beneficio, creo que el principio se cumplió. Si le resultaron en un beneficio menor, no se cumplió. O bien, le beneficiaron al niño, pero le beneficiaron más al adulto que al niño, entonces no se cumplió. Si se antepuso el interés del niño al del adulto, entonces sí se cumplió.
Ahora, ¿cómo saberlo? Pues en cada caso, analizando las condiciones de cada niño, la decisión de la autoridad y el impacto en las condiciones del niño en su beneficio o no. Esa es la manera en que se debe evaluar. Hay un fenómeno que ocurre, por lo menos en los procesos jurídicos, judiciales, en que a veces las autoridades creemos que al tomar una decisión por mencionar que se tomó en cuenta el interés del niño, ya se cumplió, y no es cierto. No, hay que justificar cómo es que se cumplió, es decir, cómo se mejoró la condición de vida de un niño con nuestra decisión. Eso. Ok, pues sí, creo que es un punto muy complejo precisamente por esta parte de ver si de verdad se consideró lo que beneficia al niño o la niña o lo que beneficia a la persona adulta de la que se esté hablando. Entonces, dentro de los procesos judiciales, ¿cómo son las temáticas para tomar en cuenta la opinión? Usted nos comentaba que se hace como un análisis en concreto, pero estos análisis en cada caso en específico son entrevistas directas con niños, niñas y adolescentes, se hacen estudios, o de qué herramientas se llega a la autoridad para poder determinar cuál es lo que más le beneficia al niño o la niña. Sí, desde luego que se tienen que tomar diversos instrumentos. Cuando se habla de un procedimiento judicial, se está hablando de que hay una controversia entre dos partes. Una parte afirma que lo que más beneficia al niño es A. Su parte contraria va a afirmar que eso no es cierto, que lo que más beneficia al niño es el escenario B. Una y otra parte van a ofrecer pruebas para acreditar que les asiste la razón. Es decir, que lo que más beneficia al niño es A o B. Ese es el primer elemento que tiene que tomar el juez para poder discernir la cuestión, lo que las partes le proponen. Sin embargo, tratándose de niños y niñas, los jueces no se pueden quedar solo con eso, sino que de oficio, es decir, de mutuo propio, más allá de lo que las partes digan, tienen que ordenar que se recaben pruebas, que se hagan instrumentos para dilucidar, para establecer si es A lo que más le conviene al niño o B. O incluso, si pudiera ser ni A ni B, sino C, o sea, otra opción. Y para eso los jueces, dependiendo del caso, pueden ordenar la práctica de diversas pruebas. Una, que es muy común en asuntos que tienen que ver con cuestiones emocionales, es las pruebas en materia de psicología. Informes a cargo de expertos en psicología que reporten las condiciones en las que se encuentra un niño. Pueden ser también informes en materia de medicina, cuando el problema está en su desarrollo físico. También pueden ser pruebas en materia de pedagogía para saber cómo está su desarrollo y su aprovechamiento escolar. En general puede ser cualquier prueba que, de acuerdo a lo que se está discutiendo, sea lo idóneo para saber en qué condiciones se halla. Se puede también pedir informes al colegio para saber cómo es su comportamiento, cómo es su desempeño escolar, cómo es su vida en la escuela. Se puede también llamar a testigos, a gente que convive con el niño, para que informen qué es lo que ellos saben sobre las condiciones de ese niño. Y en general cualquier cosa que haga falta. Eso, básicamente. También algo que es muy común son informes en materia de trabajo social. Que vaya un trabajador social al domicilio donde vive el niño, a donde puede llegar a vivir, a los lugares que frecuenta para convivir con sus familiares, y que nos reporte cuáles son las condiciones materiales en las que vive, cuáles son
servicios que dispone la casa, de qué carece, y todas estas cuestiones. Y también se puede obtener información a partir de una entrevista que se haga con el propio niño o niña. Esto se hace no solo para saber sus condiciones, sino además para respetarle otro derecho que tiene. Aparte del principio superior de la infancia, los niños y las niñas tienen el derecho a opinar en los asuntos que les puedan afectar. Y 2, tienen derecho a que la autoridad tome en cuenta esa opinión. Entonces también por eso es que a veces se les entrevista, porque a veces, hablando de los procesos judiciales, a veces los niños se ven inmiscuidos en una controversia. Vamos a poner el caso más común, entre el papá y la mamá. La mamá dice A, el papá dice B. Y ahí están peleando por A o por B. Y el juez los escucha A y escucha B, pero no escucha al niño. Y también tiene que escuchar al niño. El niño puede tener una opinión. El niño puede estar de acuerdo con A o con B. Y claro que lo tiene que tomar en cuenta. Claro, esto lo tiene que tomar en cuenta en la medida en que el niño pueda formarse una opinión. Un niño muy pequeño, un bebé de 2 o 3 meses, pues obviamente que no puede formarse una opinión. Y ni siquiera la puede comunicar porque no sabe hablar. En cuanto un niño puede hablar, puede empezar a formular una opinión. Obviamente, entre más pequeño sea, eso es más difícil. Entre más grande sea, pues esa opinión es más robusta. ¿A qué edad se puede recabar la opinión de un niño? La ley no establece una edad, siempre y cuando lo permita sus condiciones, ¿no? Entonces, y obviamente, la opinión se va a tomar en cuenta, pues, en el grado de madurez que tenga un niño. Entonces, eso es así. Hasta el grado que hay, bueno, pues según la legislación internacional, pues un niño es un menor de 18 años. Un joven de 17 años entra en esta categoría. Y obviamente que un joven de 17 años ya tiene una opinión bastante bien formada. Y tendrá que tomarse en cuenta. También tendrá que tomarse en cuenta el de un niño de 8 años, por ejemplo, que no tiene tanta madurez para tener una opinión, pero ya puede tener una opinión. Y ya se puede tomar en cuenta, claro, con las reservas de que es una opinión más discreta, porque todavía le falta madurar y por tanto le falta tomar en cuenta muchos elementos. Pero ya hay que tomarle en cuenta de 6 años, 5 años, no lo sé. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, creo que esta pregunta de la edad, y como usted nos mencionaba, que no es que las autoridades quieran o no quieran preguntarle al niño, niña o adolescente en este caso, qué es lo que opina sobre la situación en la que se ve involucrado o involucrada, sino que es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a que se les considere, que se les tome esta opinión respecto de lo que les afecta. Y no solamente que se les recabe la opinión, sino que también, como usted lo mencionó, se tome en cuenta dependiendo de, pues, del caso en específico del que se esté tratando. Pero eso quiere decir que va a haber casos o va a haber situaciones jurídicas donde no se les pregunte a niños, niñas y adolescentes su opinión o qué es lo que necesitan, o más bien se tiene que hacer en todos los procesos judiciales y dependiendo de, como usted nos comentaba, el grado de madurez y esta situación se va a considerar para su caso. Sí, claro. No es potestativo de las autoridades si lo quieren tomar en cuenta la opinión o no. Es un deber tomarla, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, sí hay casos donde no se les entrevista, que eso es diferente. Porque el deber, o sea, el deber que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño es consiste en garantizar que un niño que está en condiciones de formarse un juicio propio pueda expresar libremente su opinión en los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta su edad y su madurez. Entonces, esto hace que en algunos asuntos
Bueno, y después, y que esta opinión se recabe de dos vías. Una, directamente, entrevistando al niño. Dos, que se haga a través de un representante o a través de un órgano apropiado. Y ahora vemos qué es esto. A veces no puede ser el niño directamente y entonces se utiliza un representante, como puede ser su papá o su mamá o algún familiar que lo represente, en algunos casos, sobre todo cuando no hay una discrepancia entre el interés del niño y el del papá y la mamá. En otros asuntos, se puede recabar la opinión a través de un órgano apropiado, por ejemplo, un psicólogo. Hay casos de niños, por ejemplo, que son muy pequeños y que es muy difícil que se entrevisten con un juez y puedan ellos dar una opinión. Pero a lo mejor, a través de una herramienta psicológica, de un psicólogo, se puede obtener qué es lo que piensa el niño, qué es lo que desea el niño, cuáles son sus anhelos del niño. Y entonces se le puede escuchar a través de un medio apropiado, que sería el psicólogo. Y habrá casos, hay juicios, esto es polémico porque hay criterios. Yo le voy a dar mi criterio, Sandra. Hay asuntos donde sí está de por medio el interés de un niño, pero el resultado del juicio no le va a afectar. Y como no le va a afectar, tampoco había por qué entrevistarlo. ¿Por qué de decir otra cosa? La entrevista de un niño con una autoridad judicial puede ser un evento muy traumático y puede ser un evento muy incómodo para el niño. Aunque es su derecho, eso no implica que pueda ser inconveniente y eso no implica que pueda ser revictimizante para el niño. Entonces, antes de decidir la entrevista, el juez o jueza tiene que evaluar si realmente la entrevista es el medio idóneo para recabar la opinión. 2, y si esta es necesaria, porque si no es necesaria, mejor sería buscar que no se le entrevistara o que se le entrevistara de la manera más prudente posible. Puede ser. Entonces, mire, voy a ponerle un caso. Vamos a suponer que en un caso un niño es parte de un juicio sucesorio, porque supongamos que su papá falleció. Él va a aparecer como heredero o aspira a ser heredero. Entonces, antes de resolver el juez si lo nombra heredero o no, uno podría decir, es un asunto que le afecta al niño. Entonces el juez que lo entreviste. Sí, pero si el juez lo va a nombrar heredero al niño, en realidad no lo va a afectar, lo va a beneficiar. La mamá ya ha dicho que reclama la herencia a nombre del niño. Yo creo que en ese caso la opinión del niño ya está recabada por conducto de la mamá y no hay ninguna necesidad de que directamente el juez lo mande llamar, porque además no lo va a afectar el juez, lo va a beneficiar, eso es indudable, porque una herencia implica un beneficio, nunca un perjuicio. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor no podría entrevistarlo y sería válido. Y esto no estaría violando su derecho. Ahora, pensemos en otro caso. Pensemos en un niño que se pide que se le retire la custodia a la mamá o al papá. Y se dice que porque el niño ahí donde vive es objeto de abuso sexual. Un caso muy grave, por ejemplo. Pero quizás el niño ni siquiera alcance a entender, por su edad, por su madurez, lo que es un ataque sexual. Sería muy calamitoso que un juez lo mandara y lo entrevistara y le dijera, oye niño, a ver, confírmame, ¿has sido atacado sexualmente? Sería una torpeza. Y en lugar de abonar a su derecho, lo estaría revictimizando. Sobre todo que a lo mejor el niño ya declaró ante un ministerio público, ya fue sometido a evaluaciones psicológicas donde habló sobre eso con psicólogos. ¿Para qué el juez vuelve sobre ese mismo punto? Creo que ya no sería correcto. Creo que el juez ya podría tomar como opinión del niño lo que le ha dicho a los psicólogos o incluso lo que le ha dicho al Ministerio Público en la carpeta de investigación. Y ya no tendría que volverlo a entrevistar. Entonces, no es lo mismo entrevistarlo que respetar su derecho a opinar. Se puede hacer de manera también indirecta.
y siempre de la manera que le cause el menos perjuicio al niño y que sea en su beneficio. Qué interesante punto el que nos está comentando ahorita, que pues muchas veces pues, entendemos por respetar una opinión o por emitir el respeto a este derecho que haya una entrevista quizá directa, ¿no? Pero como nos comenta, habrá casos en los que no será necesario y bien podría ser más bien una revictimización, que eso sí va a traer un perjuicio al niño, niña o adolescente. Entonces creo que lo ideal es, como usted nos comenta, allegarse de todas las herramientas en las que se respete el derecho que tiene de que se considere y que bien también no le afecte otros derechos como nos está comentando. Y este punto que nos acaba de comentar me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer cuando sabemos que en este caso no se le consideró al niño, niña o adolescente respecto de lo que del proceso que le involucra, si bien porque no hubo una entrevista directa o porque los que dijeron todo fueron los cuidadores del niño o la niña, en este caso sea papá, mamá, algún familiar, o la autoridad no respetó este derecho que tiene de expresar su opinión porque no se lo vieron que era un niño muy pequeño, pero si bien ya podía hablar o consideraron que no era importante tomarse la opinión. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones donde el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a ser escuchados no fue respetado? Bueno, si no fue respetado, uno, porque no se le entrevistó cuando se le debió haber entrevistado, o bien porque no se tomó su opinión de manera indirecta de ninguna manera. Dos. O tres, porque sí se le entrevistó, pero finalmente no se tomó en cuenta su opinión, que es diferente, ¿no? Puede ser que la opinión, él haya expresado su opinión, se le haya entrevistado, pero en la sentencia el juez no tomó en cuenta para nada la opinión del niño, ¿no? Solamente tomó la opinión de los adultos, del papá, de la mamá, de la abuelita, de los peritos, de los testigos, pero en el niño no, aunque sí el niño expresó su opinión, no la tomó en cuenta. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se puede impugnar esa resolución. Habría que impugnarla y hacer notar que esa resolución tiene un defecto insuperable. Se tomó una decisión que afecta a un niño sin haber recabado y tomado en cuenta su opinión cuando estaba el niño en condiciones de expresarla. Esa impugnación invariablemente tenía que ser procedente. Tendría que ser procedente y si no se había entrevistado al niño se tendría que reponer el procedimiento para que se le entrevistara y se volviera a resolver. Y si se resolvió porque sí se le entrevistó, pero no se tomó en cuenta, que se vuelva a dictar la sentencia y que se tome en cuenta la opinión del niño. Claro, tomar en cuenta la opinión del niño implica que el juez o jueza la valore y establezca qué es lo que dijo el niño, qué es lo que opina el niño y su decisión del juez, en qué medida respeta esa decisión o no la respeta. Porque esto es otro tema. Que el juez tome en cuenta la opinión del niño no quiere decir que va a hacer exactamente lo que el niño quiera. Tiene que razonar por qué lo que el niño quiere es posible o por qué lo que el niño quiere no es posible. Y para eso tiene que tomar en cuenta lo que platicábamos al principio, que es el interés superior de la infancia. Un niño puede decir, digamos en un juicio donde el papá y la mamá se están disputando el cuidado del niño. El papá quiere cuidarlo y que viva con él. Y la mamá quiere lo propio. Bueno, el niño lo entrevistan y dice, yo vivo muy bien con mi papá. Estoy feliz. Yo de ninguna manera quisiera dejar de vivir con mi papá. Sí quiero ver a mi mamá. La quiero visitar o que ella me visite. Pero yo no me gustaría irme a vivir con ella. Muy bien, esa es la opinión del niño. Pero resulta que de todas las pruebas que se recaban en el juicio, aparece que el papá tiene una crianza muy irresponsable sobre el niño.
porque no le pone límites, porque le tolera cualquier conducta, porque si el niño no quiere ir a la escuela, no va a la escuela. Si el niño no quiere hacer las tareas, tampoco lo manda. Si el niño quiere comer golosinas, lo deja comer golosinas. Bueno, en cambio la mamá tiene un esquema de crianza más responsable. Le pone límites, le pone reglas de conducta, lo acicatea para que estudie, para que se alimente correctamente. Obviamente un niño va a preferir vivir con el papá, porque pues es el mundo libre sin ningún límite. Con la mamá no le gusta al niño, ¿por qué? Porque es un mundo con limitaciones, con frustraciones, con responsabilidades propias de su edad, pero con responsabilidades. Bueno, el juez no tiene que tomar en cuenta, tiene que tomar en cuenta la opinión del niño, pero para explicar que eso que el niño opina no le conviene, por mucho que sea una opinión sincera, no le conviene. Y que entonces, a pesar de que la opinión del niño es que se mantenga viviendo con el papá, lo que más le conviene al niño es que pase mejor a vivir con la mamá. Y también que el papá entre a un proceso educativo o terapéutico para que eleve sus competencias como padre y entienda que dentro de su tarea como padre no está permitir todo al niño, sino formarlo, lo que implica ponerle límites, y que no lo está haciendo. Que aprenda a hacerlo para que pueda el niño estar más tiempo con él y volver incluso a vivir con él. Y ahora sí, satisfacer la opinión del niño. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Ahora, el juez entonces tiene no que hacer lo que diga el niño, porque a veces también hay esa idea, ¿no? Mucha gente en los juicios va y dice, pues pregúntele al niño, el niño no se quiere ir con su papá, el niño no quiere hacer lo otro, ¿verdad? Bueno, casi como si el niño fuera a decidir el juicio, y entonces el juez pues ya no, ¿verdad? El niño pues ya se va a hacer lo que diga el niño. No, claro que no. Hay que respetar la opinión del niño, pero esa opinión del niño debe concertar con su interés. Y si no concierta con su interés, la resolución debe decirlo. ¿Por qué no se está atendiendo la opinión del niño en el sentido que el niño la quiere? Porque no le conviene por A, por B, por C. Punto. Se acabó. Y ahora, ¿qué pasa si no se hace esto? Bueno, pues se impugna y se dicta una nueva, y se obliga a que se dicte una nueva sentencia donde sí se haga esto de manera correcta. Eso es lo que se puede hacer. ¿Quién puede impugnar? Cualquiera de las partes. Pero incluso podría impugnar el Ministerio Público. El Ministerio Público debe formar parte de todos los juicios que afectan a los niños, precisamente porque a lo mejor los papás no quieren o no pueden o no alcanzan a entender que pueden impugnar. Pero el Ministerio Público, si él nota que no han tomado en cuenta la opinión del niño, él puede impugnar esa resolución. E incluso podría impugnarla algún pariente o algún tercero que tenga alguna responsabilidad sobre el niño, y se abriría a esa impugnación y pasaría a lo que estamos ahora conjeturando. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que esta parte es bastante, pues creo que aclara bastantes puntos, porque a veces, pues como lo comentamos, no pensamos que la opinión del niño únicamente del niño, niña o adolescente se va a respetar si se le entrevista de forma directa, o que ya con la opinión que diga el niño, niña o adolescente, eso es lo que se va a realizar en los juicios donde se involucre, cuando realmente no es así. Más bien se tiene que hacer todo un análisis al respecto de qué es lo más beneficioso para el niño, niña o adolescente, y que empate verdaderamente con el interés superior, ¿no? Es decir, que haya como que se entrelacen ambos puntos en la medida de lo posible. También creo que hay un punto, pues, como que creo que ahí entramos como quizá en disyuntiva. El Ministerio Público sería el responsable de impugnar en caso de que si hablamos de mamá o papá estén en estos procesos jurídicos, pero ¿existen alguna forma en que, digámoslo así, la sociedad en general pueda darse cuenta, sin necesidad de ser una persona que esté inmiscuida en las leyes como tal, de que no se está respetando este derecho de niños, niñas y adolescentes? ¿Existe alguna forma en que puedan percatarse
de que no está existiendo el respeto hasta ese derecho de niños, niñas y adolescentes? Bueno, hablando de un juicio en particular, es muy difícil que un tercero pueda enterarse, porque el juicio solamente está reservado esa información a quienes forman parte de él. Entonces, si es un juicio que está enderezado entre el papá y la mamá, pues no habría manera como que los demás supiéramos qué es lo que está pasando ahí. Por eso es del papel del Ministerio Público, porque él tiene que hacer esa labor de representar a la sociedad, digamos, en el interés legítimo que tiene la sociedad por todos los niños, más allá del interés que puedan tener particularmente el papá o la mamá. Y por eso la figura idónea es el Ministerio Público. Además, está las atribuciones que tiene la procuradora o procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, que es un servidor público que tiene muchas atribuciones, pero hay dos. Una que se llama la representación en coadyuvancia y otra que se llama la representación en suplencia. ¿Qué significa esto? Cuando un juez en un juicio advierte que un niño no tiene quien lo represente, debe convocar a esa procuradora o procurador de los niños para que acuda al juicio y lo represente. Lo que se consigue que el verdadero representante pueda aparecer. 2. La representación en coadyuvancia se da cuando el juez o jueza se da cuenta que el niño sí está representado en el juicio por el papá o la mamá, por ejemplo, pero estos lo están haciendo con notoria ineptitud, con una impericia absoluta, ya sea por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia o incluso porque están anteponiendo su interés de adulto sobre el del niño. De tal manera que el juez se da cuenta que el niño no está efectivamente representado, solamente formalmente representado. Entonces ahí el juez debe pedir otra vez a la procuradora o procurador de los niños que comparezca al juicio a coadyuvar en su representación. Y entonces ya ese coadyuvante podría presentar las apelaciones o las impugnaciones o hacer valer los derechos que quiera, porque es deficiente la representación del padre o la madre o quien lo estaba haciendo ahí en ese momento. Esa es otra posibilidad. Y luego, una cuestión que tiene que ver con lo que acabas de plantear, Sandra, pero no específicamente al interior de un juicio y como para poderlo impugnar, pero sí para poderlo observar y tutelar, no en particular, sino en general. ¿Cómo podemos como sociedad saber si los jueces en realidad están cumpliendo con este deber? Si en realidad los jueces en los juicios están recabando la opinión del niño de manera directa o indirecta, pero la están recabando. Y 2, y más importante, si la están tomando en cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, pues aquí se articula esto con otras estrategias, que es la transparencia. Actualmente, la Ley General de Transparencia obliga a los poderes judiciales a publicar todas las sentencias que se dicten. Todas. Desde luego censurando los datos personales, ¿verdad? Y desde luego los datos de los niños para que la gente no pueda saber de quién se trata. Sin embargo, sí existe la posibilidad de acceder a todas las sentencias de los jueces. Y entonces la gente pudiera supervisar la labor de los jueces al revisar esas sentencias y ver si los jueces realmente están cumpliendo con ese deber o si lo están omitiendo. Creo que esa es otra manera en que lo debemos hacer. Ahora, para eso es importante la labor de las organizaciones de la sociedad civil, en especial las que trabajan el tema de los derechos humanos y algunas de los derechos de la infancia, que pueden estar monitoreando las sentencias de los jueces, ya no para impugnarlas, porque ya cuando se publican es porque ya está concluido el juicio, pero sí para vigilar si los jueces lo están haciendo y en su caso exigir que si no lo hacen, pues que lo hagan.
Y si no lo hacen bien, pues que lo hagan bien. Y si lo hacen bien, pues que lo hagan mejor, ¿verdad? Creo que esa es otra alternativa que tiene la sociedad para poder hacerlo. Y una última, que es muy interesante, pero que en nuestro estado no se ha dado, porque vivimos en un como rezago legislativo, pero en otras entidades ya se está dando, y que tiene que ver con los juicios orales. En la medida en que los juicios se hagan a partir de audiencias orales, claro, en los asuntos que tienen que ver con los niños hay mucha reserva en el sentido de que no pueda haber público. Pero en general, fuera de eso, esos sistemas de justicia privilegian la transparencia. Porque, por ejemplo, aquí en Hidalgo no hay juicios orales en materia familiar ni civil, pero sí los hay en materia penal y en materia mercantil. De tal manera, salvo algunos casos donde son reservados, y los asuntos de los niños generalmente son reservados, pero vamos a hablar en general. Uno se puede ir a sentar, ahora no se puede por la pandemia, pero fuera de la pandemia, uno se puede ir a sentar a una audiencia y ver el trabajo de un juez y ver si el juez está cumpliendo con los deberes que le impone la legislación. En este caso, si toma en cuenta la opinión de un niño o no. Esas herramientas de transparencia facilitan la labor de inspección y de auditoría que la sociedad debe hacer, sobre todo los servidores públicos, pero muy en especialmente sobre los jueces. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que estas herramientas que nos acaba de proporcionar en tres ámbitos distintos, ¿no? Cuando están dentro de las partes, dentro del proceso, con las personas de la sociedad civil y la población en general, que sí se puede hacer algo realmente para ver si se están respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y como nos mencionaba también, esta parte de los juicios orales, que creo que ha sido, si bien ya no es un nuevo sistema, porque pues ya tiene un poco de tiempo, sigue siendo esto que creo que hemos escuchado bastante y que quizá no hay en materia familiar, pero sí hay en otros ámbitos donde se involucran niños, niñas y adolescentes, y creo que sí sería importante que pudiéramos, pues sí, evolucionar a esta parte de los juicios orales en el resto de las materias, porque también permite, como usted lo menciona, esta parte de la transparencia en cuanto a los procesos que los involucren, y pues si bien también están las reservas, ¿no?, de ciertos aspectos, precisamente respetando los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean reservados, pero aún así creo que se puede hacer esta parte de estar vigilando que verdaderamente nuestras autoridades realicen el trabajo de forma correcta, y quienes ya lo hacen de esa misma forma que sigan realizándolo así, porque si bien pues siempre puede haber mejoras, ¿no? Pero creo que también es importante, como lo mencionó desde la sociedad civil, involucrarlos más en esta parte de puntos, porque solemos pensar que los asuntos jurídicos a veces no nos metemos más ahí, ¿no? O sea, son asuntos que los vemos desde lejos, y no, yo como persona que no tengo que ver con los puntos jurídicos, pues no me involucro, ¿no? Pero como usted le menciona, hay herramientas para que se pueda realizar como este punto. Y bueno, creo que tenemos una serie de preguntas por parte del público. Veamos, Julio César García nos comenta que es un tema bastante interesante, muy buena información, y también nos manda saludos. Y tenemos una pregunta por parte de Servando Peña, el cual nos dice: si el juez no toma en cuenta a los niños, niñas o adolescentes, ¿se puede pedir un cambio del mismo? Bueno, cuando hay un juicio iniciado, no se puede pedir un cambio de juez en principio, porque no le está permitido a las partes elegir al juez. Entonces, deben someterse al juez que según las reglas de competencia les corresponde. Hay reglas por materia, por territorio y por turno. Ahora, sí se puede hacer que el juez deje de conocer a partir de una figura que se conoce como recusación. Pero esa recusación está
enfocada a ilustrar en el sentido de que el juez tiene motivos para no ser imparcial. Y entonces sí se puede pedir que se cambie de juez. ¿Cuándo hay motivos para pensar que un juez no es imparcial? No quiero decir que lo sea, pero por lo menos hay motivos. Por ejemplo, si el juez es amigo o familiar de una de las partes, si el juez tiene una amistad o enemistad con una de las partes. Y así hay muchas causas. En esos casos se puede pedir que se cambie el juez y se tiene que hacer. De hecho, el juez lo tendría que hacer él solito, ¿no? O sea, decir, oiga, no, yo no puedo llevar este asunto porque una de las partes pues es muy mi amigo y pues yo no puedo intervenir en un asunto de mi amigo. O no puedo llevar este asunto porque resulta que una de las partes pues tengo un problema personal con ellos. Tengo una enemistad muy grande. No es correcto. Perfecto. O tengo negocios con esa persona. Bueno, eso. Ahí se puede pedir un cambio de juez. En otro caso, no. Ahora, si un juez no está tomando en cuenta la opinión, lo que se debe hacer es impugnar esa resolución. Esa resolución que tomó un juez sin haber tomado en cuenta a un niño, se va a otra autoridad judicial. Y eso representa básicamente que para esa cuestión sí cambia el juez, ¿no? Porque ya no lo resuelve ese mismo juez, sino que ahora lo resolverá otro juez o magistrado. Entonces, propiamente cambiar todo el expediente del no, pero sí la decisión. Entonces, para la persona que pregunta, oiga, yo tengo un juicio y el juez ha resuelto algo, ha resuelto la custodia provisional y no tomó en cuenta la opinión del niño. Bueno, pues usted impugne y diga, es que no tomó en cuenta la opinión del niño. Ok, eso lo va a resolver ahora, si usted apela, lo va a resolver unos magistrados. Ya no ese juez, sino ahora esos magistrados. Y ellos dirán si estuvo bien el juez o estuvo mal, ¿no? O puede interponer un amparo y entonces lo conoce un juez federal. Ya no el mismo juez, sino otro. Claro, cuando concluye esa impugnación y en lo que resta del juicio, seguirá el mismo juez. Y claro, si todas sus decisiones están equivocadas, pues todas las tendrá que impugnar y finalmente será siempre otro juez el que resuelva. No hay un caso que lo resuelva un juez solo. Siempre hay impugnaciones y esas impugnaciones admiten que otros jueces intervengan. De tal manera que nunca hay manera que un juez solito defina una situación. Siempre interviene más de un juez. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Sí, estos puntos de que, pues, si bien no se puede hacer un cambio en específico, sí puede haber un cambio en la decisión, aunque la persona sea la misma, pero creo que en esencia lo importante es el cambio de decisión, que verdaderamente en este caso se favorezca a niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que es lo importante, ¿no? Que la decisión al final, independientemente de la persona que sea físicamente la que está en el papel de juez o jueza, sea el mismo. Creo que lo importante es que la decisión sea la que cambie una vez que otros jueces hayan pues intervenido, que son los superiores jerárquicos, hayan intervenido para ver si sí se realizó, si no se realizó, y dado las explicaciones del por qué sí o el por qué no. Entonces creo que esos puntos a veces creo que lo complicado es que son tardados, ¿no? Esta parte de la revisión de sentencias. Sí, ese es un defecto que tiene el sistema judicial, pues prácticamente en todo el mundo. En el caso de México, muy acusado. Los juicios son muy largos, y todo lleva tiempo. Por eso es que los jueces debemos resolver desde el principio correctamente. Claro, las partes pueden recurrir y se puede enmendar, pero eso puede llevar tiempo. Puede llevar tiempo, y cuando se trata del bienestar de un niño, no es correcto que el niño esté demorando meses su situación para obtener la resolución correcta. Por eso es de sumo cuidado la resolución de todos los asuntos, pero cuando está de por medio la vida de un niño o la vida cotidiana de un niño, pues la exigencia tiene que ser reforzada.
¿verdad? Pero sí, la demora es un problema, no es por justificar a los jueces ni a los funcionarios judiciales, pero creo yo que lo que hace falta ahí es una reforma a la estructura, a la manera como está estructurado los tribunales, porque además no es un problema de Hidalgo, es un problema de todos los estados y de los tribunales federales. Y si usted ve en otros países, es una cosa muy similar, ¿eh? Hay una saturación, porque a veces los procedimientos están organizados de una manera que se van generando como cuellos de botella, ¿no? Y si se buscara otra forma de organización más horizontal, menos vertical, quizás se podría mejorar, pero ese es otro tema. Sí. Sí, creo que necesitaríamos toda una reestructuración desde el inicio para evitar toda esta demora, no solo en procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sino en general con muchos procesos. Y complementario con esto, nos preguntan nuevamente, en promedio, ¿cuán tardado es el proceso que, bueno, me imagino que tiene que ver con la pregunta anterior de la revisión de las sentencias o procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes? Pues es que es muy variable, la verdad. No podría, bueno, pero no conocería yo el promedio, ¿no? O sea, no lo sabría. Hay asuntos que se resuelven pues en breve tiempo, en algunos meses, y hay asuntos que demoran muchos años, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, es muy variable. Pero vamos a poner que un juicio donde se discute la custodia de un niño, donde ambas partes están interesadas en que se resuelva y que no están demorando el asunto injustificadamente, yo creo que en unos 6 meses debe resolverse y después debe tardar, si hay una impugnación, unos 3 meses más. Y si hubiera un amparo, pues otros 3 meses. Ese sería como el ideal, ¿no? Claro, esto se puede alargar mucho más porque pueden hacer valer muchos recursos, muchas cosas y se puede complicar y esto puede durar años, ¿no? Por eso la importancia que en los juicios se dicten medidas provisionales, o sea, medidas que tutelen los derechos de los niños mientras dura el juicio, porque si tarda mucho el juicio, pues los derechos no van a estar ahí esperando hasta que termine el juicio, sino que ya desde el principio deben respetarle sus derechos, ¿verdad? Pensemos en los juicios de pensión alimenticia, ¿no? Si uno se va a esperar a que termine el juicio para darle una pensión a un niño, hombre, pues todos esos meses, ¿quién lo va a alimentar? Le tiene uno que dar la pensión de entrada, a reserva de que en la definitiva la pensión se modifique, se cambie o hasta se cancele, pero bueno, es casi imposible que se cancele, pero vamos, que se amplíe o que se disminuya, pero de entrada ya debe tener una pensión, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, creo que esta pregunta de cuánto tardan los procesos, pues como lo indica, va a depender del caso en concreto donde esté involucrado el niño, niña o adolescente, y pues desafortunadamente no puede haber una media o un promedio, pero lo ideal es que sea pues lo más pronto posible, ¿no? Y también como lo menciona, pues hay medidas provisionales o medidas en lo que dura el juicio para que no se deje de lado lo que necesitan las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, pues creo que con esta última pregunta cerraríamos la charla que tuvimos el día de hoy. Doctor, no sé si quiera mencionarnos algo para cerrar sobre este tema, que derechos de niñas, niños y adolescentes es un tema amplísimo, ¿no? O sea, no son muchas vertientes y son muchas variables al respecto de este grupo poblacional. Sí, claro, son muchísimas las cuestiones que hay aquí que atender, son eh, muchos los retos que se tienen y, y obviamente que esto da para muchísimas cosas más. Yo les agradezco la atención que tuvieron para convocarme, les felicito por el interés que tienen en estos temas que son muy importantes y que todos tenemos que poner atención porque tienen que ver con el desarrollo y la supervivencia de los niños, las niñas y los adolescentes, que son un grupo que requiere una atención reforzada. Entonces a mí me parece muy interesante este espacio, les agradezco mucho, como dices, es amplísimo esto y bueno, pues ya está, a sus órdenes y un gusto
saludarte, Sandra, y recordar, pues, bueno, pues tu excelente trayectoria como abogada y pues ahora en estas labores de promoción y defensa de los derechos humanos, que me parece excepcional. Muchas gracias, doctor. Toda la información que nos dio el día de hoy, la verdad es que creo que aclara muchas dudas o muchos comentarios populares que se han escuchado sobre que si la edad, que si pueden o no pueden opinar, y creo que como lo menciona son cosas en las que todo, autoridades, personas de la sociedad civil, población en general, tenemos que estar involucrados para que se pueda hacer esta interseccionalidad, ¿no? De que pueda haber una verdadera garantía en el derecho de niñas, niños y adolescentes, y pues no solamente de este grupo poblacional, sino de todos los derechos en general. Creo que es importante que haya esta participación de estos tres grupos, y pues le agradezco mucho por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotras y con nosotros. Espero que podamos tenerlo por aquí en otro momento y otra cápsula de información. Y también le agradezco mucho a las personas que estuvieron viéndonos en la transmisión del día de hoy, y les invitamos a seguirnos viendo en la próxima emisión de ¿Qué hacer cuándo? Los días miércoles, e invitarlos a la participación del día de mañana de diálogos de crianza positiva a las 5 de la tarde. Entonces, pues les agradezco muchísimo tanto al doctor como a las personas que nos estuvieron viendo, y espero que pasen una excelente noche. Hasta luego.